Hola, soy Kelly y tengo 13 años. Mi mamá murió cuando tenía 3 años y desde entonces vivo con mi papá. Mi papá es un gran mujeriego. Cambia de novia como cambia de ropa. Me he esforzado por ser comprensiva, pues sé que fue difícil perder a mi mamá y ser un padre soltero. Tan solo quiero que encuentre una mujer que lo quiera y siga tan solo con ella. El año pasado entré a la secundaria, lo que fue terrorífico y emocionante al mismo tiempo. Lo bueno fue que los otros chicos fueron amigables y los maestros amables, en especial la señorita Hill, que era mi maestra de deportes. A mí siempre me gustaron los deportes y ella vio potencial en mí, así que me animó a entrar al equipo de fútbol. Mi papá vino conmigo la primera noche de padres. La señorita Hill estaba en el patio recibiendo a todos. Ella y mi papá parecieron tener una conversación más larga. Me sentí incómoda, pues supe que estaban coqueteando. Lo conocía lo suficiente como para estar segura. Finalmente mi papá dejó a la señorita Hill y lo llevé al primer salón de clase en el que habría una reunión. La noche pasó normal, y uno a uno todos empezaron a irse, mientras yo esperaba impaciente a mi papá en el pasillo. ¿Por qué se estaba tardando tanto hablando con mi maestra? No era como si yo me portara tan mal, siempre entregaba mi tarea a tiempo y casi nunca me regañaban. Finalmente salieron, y él y mi maestra de francés, la señorita Stephens, iban conversando y riéndose como si se conocieran desde hace años. «Me dio gusto conocerte, Gloria», dijo tocándole el brazo. «Igual a ti, John», dijo ella, jugando con su propio cabello. Yo puse una mueca. ¿Desde cuándo se hablaban con tanta familiaridad? ¡Qué incómodo! Tomé a papá del brazo, me despedí de la señorita Stephens y me llevé a papá de allí. Resultó que mi papá sí había coqueteado con mi maestra de deportes en el patio, porque unas semanas después llegó a nuestra casa a cenar. Me tomó un momento reconocerla sin su uniforme y con su maquillaje y cabello arreglado, pero luego me di cuenta de que era ella. Me enojé mucho con mi papá, pues ni tuvo la decencia de advertirme que ella iba a venir a la casa. Yo traía mi pijama rosa de peluche. Era muy vergonzoso. Mi papá y la señorita Hill la estaban pasando bien, ya que no dejaban de hacerse ojitos en la mesa. ¡Qué asco! Tal vez el que mi papá saliera con mi maestra no sería tan malo. Y puede que dejara de tener que practicar esas estúpidas sesiones de esquivar pelotas. Me iba bien en la secundaria y era buena para el francés. La señorita Stephens era muy amable conmigo, me explicaba las cosas con calma cuando me equivocaba. Un día después de clases me explicaba una oración cuando vi que su celular vibró en su escritorio. Ella lo ignoró, pero yo alcancé a ver la pantalla. ¿Era el número de celular de mi papá? Antes de irme de la escuela pasé al baño, y cuando estaba a punto de salir escuché una voz hablando en el pasillo. Perdón, estaba en clase. Nos vemos en la noche, John. Te extraño bastante. Ya quiero ver qué cita romántica me tienes preparada. Me asomé por la puerta y vi a la señorita Stephens hablando. Me recargué en la puerta del baño en shock. ¿Mi papá salía con las dos maestras al mismo tiempo? Entonces la persona que limpia abrió la puerta y caí sobre mi trasero. ¡Qué pena! Cuando llegué a casa confronté a papá. Él admitió que salía con ambas maestras, pero se negó a dejar de salir con ellas porque se estaba divirtiendo mucho. Me sentí frustrada, pero ¿qué otra opción tenía más que ayudarla a mantener el secreto? Sin querer me convertí en su ángel guardián. Bueno, recibir trato especial de dos maestras no era tan malo. Saqué 10 en mi examen de francés, aunque sé que me equivoqué en algunas preguntas. Y me hicieron capitana del equipo de fútbol femenino, aunque había otra chica que era mejor jugadora que yo. Aunque disfrutaba los beneficios, también me sentía extraña. Los otros chicos empezaban a hablar y a mirarme raro, y me sentía paranoica sobre todo esto. Además, mantener el secreto de mi papá no era fácil. Un día, después de la escuela, estaba por subirme al autobús cuando la señorita Hill me detuvo y me preguntó si quería que me llevara, pues había hecho un pastel de nueces y quería llevarlo. Yo sabía que la señorita Stephens iría a nuestra casa después de la escuela, así que entré en pánico y dije lo primero que se me ocurrió.
que era alérgica a las nueces y que era tan malo que ni podría subirme al mismo carro. En otra ocasión estaba en el cine con amigos, fui a comprar palomitas, pero entonces me topé con la señorita Hill. Ella me preguntó por qué no estaba en cama y yo me quedé confundida. Lo que pasa es que mi papá le había dicho que no podría verla esa noche, ya que yo estaba enferma. Al final me di cuenta de lo que estaba pasando y le mentí a la señorita Hill. Le dije que me había escapado de la casa para ir al cine con un chico. Ella me sonrió y me dijo que guardaría mi secreto. Esto siguió así unas semanas hasta que de repente un día todo cambió y mi vida se convirtió en un infierno. La señorita Hill me hizo ir por todo el equipo deportivo, pesado, yo sola. Me gritó cuando fallé un tiro en la práctica y me quitó el puesto de capitana. En la clase de francés la señorita Stephens me calificó la tarea con un D. Luego no dejaba de hacerme preguntas difíciles de cosas que no había estudiado y se enojó cuando no pude responderle. Le pregunté a mi papá si algo había pasado y él me dijo que todo estaba normal y seguía saliendo con ambas. Culpó el mal humor de ellas diciendo que tal vez estaban en esos días del mes. Ese fin de semana papá salió a cenar con la señorita Hill, pero entonces también llegó la señorita Stephens. Luego lo confrontaron y rompieron con él y le echaron espagueti y vino encima. Ellas habían estado platicando y descubrieron que salían con el mismo hombre, así que planearon exponerlo por ser una rata traidora. Ambas maestras me siguen castigando por lo que hizo mi papá. Es horrible y ahora odio ir a la escuela. Estoy muy enojada. Nada de esto es mi culpa. Y le dije a mi papá que no lo hiciera. ¿Por qué me culpan a mí por lo que él hizo? Odio mucho a mi papá. Me causó todo esto y lo peor es que parece no importarle. Ya está saliendo con otra persona. ¿Cómo puedo hacerle entender que sus acciones egoístas me arruinaron la vida en la escuela y me están haciendo miserable? Cuando entré a la escuela de arte, no tenía idea de la sorpresa que me esperaba, o la forma en que esto cambiaría mi vida por completo por muchos años. Un día caminaba por el pasillo cuando vi a alguien familiar. Era Andy, y no lo había visto desde que éramos niños. Me emocioné tanto al verlo que de inmediato corrí hacia él para saludarlo. Creo que al principio no me reconoció, pues se quedó viendo con una mirada fría en su rostro. Me quedé decepcionada, pues él me había gustado mucho cuando éramos pequeños. Y verlo de nuevo después de todos esos años me hizo reavivar todos esos sentimientos. La cosa con Andy es que es súper guapo, pero tiene un lado frío y oscuro en su personalidad y a veces muy callado. Probablemente se deba a que su padre no estuvo con él cuando era niño. Su papá tuvo una aventura con su mamá y luego se fue antes de que él naciera, así que estaba muy resentido con él. Cuando cumplió 10 años, su mamá y él se mudaron, y yo no lo veía desde entonces, hasta ese momento en el pasillo. Ese semestre tuvimos una clase de dibujo de contorno, y Andy también estaba. Parecía el destino, y pensé que sería buena oportunidad para platicar con él e invitarlo a salir. Mi mejor amiga Beth también estaba en la clase, y se ofreció a ayudarme. Por lo general, en las clases de dibujo de contorno, los modelos suelen ser personas mayores y arrugadas que posan desnudas, y puede ser súper incómodo. Al menos así fueron las primeras clases. Pero un día llegó un modelo nuevo llamado Trey. Me quedé con la boca abierta. Era un modelo de verdad. Tenía el abdomen marcado y era muy apuesto, y no podía dejar de mirarlo. Era como algún tipo de dios griego que se había caído del cielo. Después de esa primera clase con Trey como modelo, las chicas literalmente orábamos que él siempre fuera nuestro modelo. Era lo mejor de la semana, y todas coqueteaban con él. Hasta le llevábamos bocadillos y bebidas porque, para ser honesta, a esos modelos no les pagan mucho, así que debía estar desesperado para tomar un trabajo así. Aunque me gustaba Andy, también me unía a los coqueteos con Trey porque era divertido. Y pude ver que esto le molestaba a Andy, lo que en secreto me puso feliz. Quería que se pusiera celoso. Pero un día noté la forma en que Beth miraba a Trey, y me di cuenta que a ella le gustaba, así como a mí me gustaba Andy. Así que dejé de coquetear con él, y me ofrecí a ser Cupido para que Beth se quedara con Trey. Beth siempre le compraba regalos y le escribía cartas a Trey, pero era muy tímida como para darle esas cosas, así que yo lo hacía por ella. Un día después de clase fui tras Trey, pero él iba muy rápido. Tuve que correr hasta el estacionamiento, pero ni así pude alcanzarlo.
pero sí lo vi mientras se subía a un auto deportivo lujoso y se iba. Me sentí un poco triste por él. Tal vez también trabajaba de chofer para alguien rico. Pero justo después de pensarlo, él pasó junto a mí, bajó la ventana y me preguntó si quería que me llevara. Yo me sorprendí tanto que ni pude responder. Tan solo le dije que no con la cabeza. Estaba tan impactada que hasta olvidé darle la carta de Beth. Me le quedé viendo mientras se iba. De ninguna forma podría ser el chofer de alguien. Se le veía tanta confianza que la única explicación era que él era rico. Volví adentro para buscar a Beth y le dije que tal vez Trey no era tan pobre como pensábamos. Luego le describí su auto y hubieran visto la cara de Beth. Esto tan solo aumentó su determinación de conquistarlo. Al día siguiente estaba lloviendo y Beth no vino a clase. Me dijo que estaba enferma y me rogó que le diera la carta a Trey. Al terminar la clase, Trey tomó su paraguas y se fue. Estaba lloviendo mucho y yo no tenía paraguas. Pero sabía lo importante que era para Beth, así que corrí tras él gritando su nombre. Estaba empapada por completo y justo antes de alcanzarlo me tropecé y caí. Me dolió mucho y grité ¡auch! Muy fuerte. Trey volteó y se asustó. Corrió hacia mí para ayudarme, me dio su paraguas y me cargó hasta el edificio más cercano. Andy pasó caminando mientras Trey me ayudaba. Se detuvo y nos miró, y luego siguió caminando. ¿Y si malinterpretó lo que estaba pasando? Después de eso, Trey me llevó a casa y le di la carta de Beth. La siguiente vez que Trey vino a modelar, se quedó después de clase y me preguntó si quería que me llevara otra vez. Luego me preguntó cómo seguía mi pierna. Era muy incómodo porque Beth estaba junto a mí. Y se me ocurrió que tal vez Trey estaba interesado en mí. De repente Andy se nos acercó y le dijo a Trey, «Ya es suficiente. ¿Vienes aquí solo a reírte de mí? No es como si necesitaras el dinero, así que ya basta». Luego se fue enojado. Espera, ¿Andy y Trey eran conocidos? Después de ese raro incidente, se volvió obvio que yo le gustaba a Trey. En clase siempre se acomodaba enfrente de mí y hasta me guiñaba el ojo mientras yo lo dibujaba. El semestre estaba por terminar, así que un día le dije a Beth que deberíamos confesarles nuestros sentimientos a los chicos. Y si no los volvíamos a ver, era ahora o nunca. Así que durante nuestra última clase de dibujo, nos dijimos buena suerte y nos despedimos. Yo fui al baño a revisarme el cabello y luego fui a buscar a Andy, pero no lo veía en ninguna parte. Corrí buscándolo por todos lados y me topé a Beth. Ella tampoco podía encontrar a Trey. Luego los vimos. Estaban afuera juntos y parecía que estaban teniendo una discusión bastante acalorada. Nos acercamos para tratar de escuchar lo que pasaba, pero luego Andy se dio la vuelta. Trey detuvo a Andy y empezaron a empujarse, pero de repente Trey tomó a Andy y lo abrazó con fuerza. Beth y yo nos miramos la una a la otra y sin tener que decir nada supimos lo que la otra pensaba. Habíamos estado persiguiendo a dos chicos gays. Pero este no es el final. De hecho, es solo el inicio de mi loca historia de amor. Estén pendientes para la siguiente parte en las que les diré lo que pasó después. En la primera parte de mi historia les conté sobre cómo me topé con Andy, mi amor de la infancia, y de inmediato me enamoré de él otra vez, y cómo mi amiga Beth se enamoró de Trey, el modelo de nuestra clase de arte que creímos que era pobre pero resultó ser súper rico. Luego llegó el desastre. Parecía que yo le gustaba a Trey. Al final vimos a Andy y Trey discutiendo y abrazándose. ¿Así que son una pareja gay? Estén atentos y se los contaré. Después de ese impactante momento de ver a Andy y Trey abrazándose, decidí dejar de pensar en chicos. Teníamos que pensar en nuestros proyectos de graduación y era más importante. Mi proyecto salió bien. Y después de graduarme solicité trabajo en una gran compañía de medios de comunicación como diseñadora. Y me dieron el puesto. Me emocioné mucho por ver este nuevo comienzo, pero en el primer día, ¿a quién creen que me topé en el elevador? Sí, a Trey. Por fortuna el elevador iba lleno, así que no me vio. Después me presentaron a todos en el departamento y para mi total sorpresa, Andy era nuestro director creativo. Así que, ¿salían y trabajaban juntos? Vaya. Por primera vez Andy en verdad parecía feliz de verme y me invitó a almorzar con él más tarde. Yo me emocioné mucho al verlo, pero me sentí triste al saber que estaba con alguien más, sin mencionar que era gay, así que traté de verlo como un amigo. Al almorzar estábamos platicando y decidí simplemente mencionarlo.
Esta mañana vi a tu novio. Es genial que también trabajen juntos. Andy parecía confundido y luego me dijo, ¿qué? Así que le expliqué que lo había visto abrazándose con Trey en la universidad y supuse que eran pareja, especialmente al ver sus peleas de amantes. Andy empezó a reírse y luego me dijo la verdad, que Trey era su medio hermano. Resulta que Andy fue el resultado de una aventura. Su padre era un hombre casado con un hijo de 3 años, o sea, Trey, y había estado teniendo una aventura con la mamá de Andy. Cuando supo que había embarazado a la mamá de Andy, los abandonó y nunca los visitó ni les envió un centavo, a pesar de que era súper rico. Hace algunos años el papá de Andy y Trey murió, y era obvio que le dejó todo a Trey. Todo su dinero, sus autos y, claro, su compañía. Andy no obtuvo nada. Trey y su mamá sabían de Andy y Trey, en verdad. Quería tener una buena relación con su medio hermano, pero cada vez que Trey trataba de acercársele, Andy lo ignoraba. Estaba tan resentido con su padre que no quería tener nada que ver con la familia de Trey, así que después de muchos intentos, Trey decidió tomar el trabajo de modelo de dibujos para acercarse a Andy y tratar de hablar con él. Finalmente resolvieron su drama familiar y Trey le ofreció a Andy la mitad de las acciones de la compañía y ahora eran copropietarios. Entonces pudieron arreglar las cosas. ¿Y esto significaba que Andy no era gay? Ese fue casi el mejor día de mi vida. Conseguí mi trabajo soñado y podría ver a Andy a diario otra vez. Después de confiarme todo esto, Andy se volvió muy gentil y atento conmigo. Muy pronto ya almorzábamos juntos todos los días. Y un día le hice los sándwiches que mi mamá solía hacernos cuando éramos niños. Él lo recordó y sonrió, y luego nos pusimos a recordar cuando éramos niños. Yo hasta llevé algunas fotos de nosotros jugando en el patio de mis padres, y él se rió y me dijo lo lindos que éramos. Entonces una noche me preguntó si quería ir a un concierto con él. ¿Era una cita? Podía notar que yo también le gustaba a él, pero él todavía no me decía nada. Durante el concierto yo no dejaba de verlo, pero él actuaba algo tímido y fingió no darse cuenta. Mientras tanto, Trey obviamente no tenía idea de que algo estaba pasando entre Andy y yo. Pues desde que yo había empezado a trabajar en la compañía, él no dejaba de intentar conquistarme. Un día estábamos en una reunión y él me dijo enfrente de todos lo hermosa que me veía. Era muy vergonzoso. También una noche mientras trabajábamos tarde, se me acercó por detrás, empezó a masajearme el cuello y me dijo que estaba trabajando demasiado. Esto me asustó, pero no podía decir nada porque no quería molestarlo. Después de todo, él solo estaba siendo amable y no había nada oficial entre Andy y yo todavía, así que no podía decírselo. Pero un día, Trey coqueteó conmigo enfrente de Andy. Hizo un comentario de que mis dibujos de él siempre eran los mejores en la clase de dibujo, y luego bromeó diciendo que podría modelar para mí otra vez si yo quería. Pues eso surtió efecto. Después Andy me ponía mucha más atención. Debió darse cuenta de que Trey iba detrás de mí, así que decidió ponerse en acción y adelantársele. Si tan solo supiera que no tenía que esforzarse tanto, yo ya estaba enamorada de él. Pero no pude detener lo que pasó después. Un fin de semana tuvimos un viaje con la compañía y fuimos a jugar paintball. Me pusieron en el mismo equipo que Trey y Andy estaba en el otro. En un momento Andy venía hacia nosotros y Trey me dijo que le disparara, pero no quería lastimarlo, así que fingí no escuchar a Trey. Luego Andy me guiñó el ojo y me dio las gracias. Trey se dio cuenta y de repente se volvió loco. Empujó a Andy y lo acusó de hacer trampa en el juego, y en un instante después estaban peleando y rodando en el lodo. Trey le dijo a Andy que me dejara en paz y que solo me usaba para que su equipo ganara, y Andy solo se rió y dijo, ella quisiera estar en mi equipo, deja de coquetear con ella no te quiere hermano, me quiere a mí. Luego Trey se quitó a Andy de encima, se subió a su auto y se fue. Yo me quedé ahí tratando de no llorar. Esto era serio. 2 hermanos peleando por mí, y aunque a mí me gustaba Andy, no soportaba lastimar a Trey de esa forma. Además, ellos eran mis jefes. Era una situación horrible. Desde ese día ha habido mucha tensión fría en el trabajo cuando los dos están en el mismo lugar. Era insoportable. Ellos se ignoraban por completo y cuando teníamos reuniones, Trey rechazaba cualquier proyecto o idea que proponía Andy. Hasta la compañía sufrió pérdidas financieras debido a que Trey no quería escuchar las buenas ideas de Andy. Esto no estaba bien. ¿Realmente elegirían arruinar su relación y poner en riesgo la compañía familiar por un estúpido triángulo amoroso? ¿Por mí? Sin importar lo mucho que amaba a Andy, no había forma de que pudiera ser su novia sin romperle el corazón a Trey y complicar las cosas.
Así que al final decidí irme yo antes de que todo se pusiera peor. Renuncié a mi trabajo, dejé de tener contacto con todos mis amigos de esa ciudad y me mudé a otra ciudad para empezar de cero. Estén pendientes de la siguiente parte en la que les contaré sobre mi vida en mi nueva ciudad. No creerán lo que pasó después. Para poder recordarles lo que pasó en la última parte de mi historia, finalmente me gradué y obtuve mi trabajo soñado. Solo que me topé con Andy y Trey en mi primer día. Descubrí que en realidad eran medio hermanos y eran los jefes de la compañía en la que trabajaba. Aunque me seguía gustando Andy, muy pronto fue evidente que los dos me querían, y yo no quería interponerme entre hermanos. Así que renuncié, empaqué mis maletas y decidí empezar de cero. Me mudé a otra ciudad y lentamente establecí una nueva vida allí. Al principio fue difícil porque extrañaba mucho a mis amigos y en verdad extrañaba a Andy. Por fortuna, obtuve un trabajo en una lujosa galería de arte céntrica, y es ahí en donde conocí a Lynn, la líder de mi equipo. Lynn es esas personas súper inspiradoras, es muy fuerte e independiente, y me sentí afortunada de trabajar con ella. Ella me enseñó muchas cosas y me ayudó bastante, casi como una hermana mayor. En mi primera semana, las otras chicas que trabajaban ahí me trataron como su asistente personal. Me hacían ir por café bajo la lluvia. En una ocasión, una de ellas se quejó de que le pedí leche de almendra en vez de leche de avena, e hizo que volviera y le comprara otro café. Afortunadamente, Liam vio lo que pasó, y después regañó a esa chica por haberme tratado así. También había un muchacho llamado Daniel que era muy molesto. Desde que lo conocí no dejaba de coquetear conmigo, pero era claro que no era un tipo decente. De hecho, lo escuché reírse con otros chicos del trabajo y ellos se burlaban de él por perder la apuesta de que me haría tener una cita con él. Me sentí herida de que alguien apostara por mí algo como eso, así que me quejé con Lien. Ella habló con Daniel de inmediato y me dijo que él no haría algo como eso otra vez. Luego me dijo que contara con su apoyo. Después empecé a acostumbrarme al ritmo del trabajo en la galería y muy pronto olvidé el drama del triángulo. Nuestro equipo tenía un gran proyecto a las puertas. Haríamos equipo con otra compañía que trabajaría con nosotros. Yo estaba emocionada y quería impresionar a Liam con mi trabajo. Hasta me ofrecía ir con ella al aeropuerto a recoger a los hombres de la compañía socia. Pues no van a creerlo. Resulta que las personas que venían eran Andy y su colega. Al principio fue muy incómodo y fingí no conocer a Andy, pero él no dejaba de intentar hablarme en privado. Len pareció darse cuenta de que algo pasaba y me preguntó si lo conocía, pero solo le dije que habíamos sido compañeros. No podía decirle la verdad. Ir juntos en el auto fue incluso más incómodo, pero por fortuna Len se encargó de la conversación. De hecho, parecía muy deseosa de platicar con Andy. Finalmente los dejamos en su hotel y pude relajarme. En cuanto nos fuimos, Len volteó hacia mí. Me guiñó el ojo y me dijo que Andy era bastante guapo. Ella quería saber si él era soltero y me rogó que le ayudara a salir con él. ¿Qué opción tenía? Ella me ayudó muchas veces, así que era lo menos que podía hacer. Casi se lo debía. Sin embargo, no pude evitar un sentimiento familiar. Seguía amando a Andy. Pero bueno, traté de ignorar esos sentimientos para ayudar a Lian con Andy. En nuestra primera reunión juntos, yo no dejaba de halagar a Lian, diciendo lo asombrosa e inteligente que era. Hasta fingí que mi idea había sido de ella solo para impresionar a Andy. Y aparte planeé una cena de nosotros tres. Pero les envié un mensaje de último minuto a ambos diciendo que estaba enferma. Pero Andy no se lo creyó. Se me acercó un día después del trabajo y me dijo que ya era suficiente. Luego me dirigí a mi auto y él me estaba esperando. Me dijo que dejara de tratar de emparejarlo con Lien, porque me amaba a mí y que sabía que yo todavía lo amaba a él. Entré en pánico y lo empujé y le dije que yo tenía novio y era muy feliz ahora. En ese momento pasó Daniel. No sé qué estaba pensando, pero corrí hacia él. Lo tomé de la mano y le dije, «Vámonos, amor». Luego caminé con Daniel hasta su auto para que Andy me creyera. Daniel estaba sorprendido, pero no se quejó ni un poco. A él le gustó, y tan solo se rió y dijo, así que finalmente te interesas en mí, ¿verdad? Sabía que Andy nos estaba viendo, así que subí al auto de Daniel de mala gana para que se viera real. Pero fue un error.
Tan pronto como cerré la puerta, Daniel empezó a acariciarme el cabello, luego el muslo y luego se acercó para besarme. Tuve que soportarlo porque Andy estaba cerca. Pero cuando se fue le di una cachetada a Daniel y le dije que era un pervertido. Y luego salí de su auto llorando. De camino a mi auto me topé con Lien. Era obvio que yo estaba molesta, pero por alguna razón a ella no pareció importarle. Ella ni siquiera me preguntó qué pasaba. Tan solo me dio una sonrisa falsa y una mirada de disgusto. No podía dejar de pensar en esto de camino a casa. Debió habernos visto a Andy y a mí hablando y pensó que estábamos juntos. Bueno, debió haber sido eso porque desde esa noche en adelante me trataba horrible. Me mandaba a todos lados, me regañaba por cosas que no eran mi culpa y me hacía trabajar tiempo extra en tareas que no me habían asignado. Me sentía humillada, ya que las otras chicas en la oficina se reían a mi espalda, diciendo que ya no era la favorita de la jefa. Hasta Andy actuaba frío conmigo. Me sentí herida, pero era mi propia culpa. Yo lo había alejado. Algunos días después, nuestro equipo hizo una fiesta en casa de Daniel. También invitaron a Andy, su colega, pero yo sabía que no vendría, y no lo hizo. Me sentí muy mal y estaba a punto de ir por mi abrigo para ir a casa, pero Daniel se me acercó y me ofreció una bebida. Me lo dio y me dijo que me haría bien animarme un rato. Acepté la bebida y me la tomé de un solo trago. Pero luego me sentía extraña. Estaba mareada y no podía pensar claro. Luego prácticamente me desmayé. ¿Qué estaba pasando? En la tercera parte de mi historia, empecé a trabajar en una galería de arte en donde conocí a Lien, la líder de mi equipo. Todo iba bien hasta que empezamos a trabajar en un gran proyecto con un socio, que claro resultó ser Andy. Lien me pidió que la emparejara con Andy, lo que traté de hacer, pero fallé, y Lien empezó a tratarme mal. Luego tuvimos una fiesta en la que mi colega Daniel me dio una bebida, que es lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento. No sé por cuánto tiempo perdí el conocimiento, pero cuando desperté, me di cuenta de que estaba en su habitación. Casi no podía mover mi cuerpo y todo se veía borroso. Traté de levantarme, pero estaba exhausta. Tuve que agarrarme de los muebles para llegar a la puerta. Cuando llegué al pasillo, vi a Daniel y me jaló adentro otra vez diciendo, ¿a dónde crees que vas? Me empujó hacia la cama y cuando traté de quitármelo de encima me dijo, ni lo intentes, no vas a escapar. Le puse algo a tu bebida, así que ahora eres mía. Traté con todas mis fuerzas de levantarme y correr, pero él me tomó de la muñeca y me inmovilizó con sus brazos. Estaba muy débil para liberarme, así que le mordí la mano. Él me soltó y me empujó otra vez y dijo, «Bueno, se acabó el juego». Luego se quitó la camisa y empezó a acercárseme. Yo grité y escuché un gran estruendo. Alguien había derribado la puerta. Miré justo a tiempo para ver a Andy y su colega entrar y golpear a Daniel. Nunca me había sentido tan aliviada de ver a Andy en mi vida. Me sentí segura y literalmente me desmayé del cansancio. Cuando desperté estaba en la cama de un hospital y Andy estaba sentado junto a mí dormido. No entendía qué había pasado, así que me levanté y busqué a un doctor. Entonces vi al colega de Andy sentado en el pasillo. Él se puso feliz al verme despierta y dijo que acababa de volver de la estación de policía. Me dijo que me sentara y me contaría todo. Resulta que Lien me había estado espiando cuando hablé con Andy en el estacionamiento. Escuchó cuando Andy dijo que me amaba y esto la puso furiosa. También sabía que yo le gustaba mucho a Daniel, así que decidió hacer un plan con él. Si Daniel me tenía, Lien podría intentar conquistar a Andy. Lien fue la que puso algo a mi bebida y se la dio a Daniel para mí. Luego, cuando me puse mareada, Daniel me llevó a su cuarto para que nadie me viera. Por fortuna, el colega de Andy vio eso y sospechó que algo pasaba, así que lo siguió y escuchó cuando Daniel le dijo a Lien, «Misión completa. Gracias, jefa. Ya la tengo. Muy pronto te lo pagaré». Así que el colega de Andy le llamó a Andy y le dijo que pasaba algo raro. Para cuando Andy llegó, ya se habían ido todos y su colega lo esperaba afuera. Tuvieron que meterse por la fuerza a la casa y entraron justo a tiempo antes de que Daniel me pudiera hacer algo malo. De inmediato llamaron a la policía y me llevaron al hospital. Pero eso no fue todo. Lien y Daniel fueron arrestados por drogarme.
Y claro, ahora los dos están encarcelados. Les dieron 5 años de prisión a cada uno por usar ketamina para afectar mi bebida. Con razón me sentí tan mal. Andy y su colega me habían salvado. Quería ir a darle las gracias a Andy, así que volví a mi cuarto de hospital. Andy estaba despierto y yo estaba a punto de disculparme cuando él de repente empezó a gritarme. Me dijo que yo había sido egoísta y le había causado muchos problemas a él y a todos. Luego me dijo que si no lo amaba, ¿por qué no se lo decía? Su colega lo escuchó gritarme y vino corriendo a decirle que me dejara descansar. Andy se fue y yo me senté a llorar. ¿Qué había hecho? Me dejaron salir del hospital unos días después y traté de llamarle muchas veces, pero nunca respondió. Después supe que había dejado el proyecto y había vuelto a casa. No podía soportar que me ignorara de esta forma, así que empaqué mis cosas y volví a mi antigua ciudad para intentar hablar con él. En cuanto aterrizó el avión fui a su oficina, pero él tan solo me ignoró, aunque corrí detrás de él gritando su nombre. Me sentí como una tonta, y luego me senté junto a mi maleta a punto de llorar. Finalmente se detuvo, se dio la vuelta y me preguntó qué quería. Me dio la oportunidad de hablar y yo le dije que todavía lo amaba y que siempre lo había hecho, pero que no quería arruinar su relación con Trey y por eso me fui. Él solo se me quedó viendo y luego empezó a irse. Algunas personas se detuvieron a vernos. No lo podía creer. Pero luego él se volteó otra vez y dijo, «Vamos, levántate del suelo y ven conmigo». Yo no tenía idea de a dónde iba, pero lo seguí. Él caminó hacia el parque y eventualmente se detuvo en la banca en donde solíamos almorzar juntos. Me dijo lo mucho que lo lastimé y que no sabía si podía volver a confiar en mí. Yo no podía soportarlo. Lo tomé de la mano y le dije, «Por favor, Andy, te he amado desde que éramos niños. Tú eres la única persona con la que he querido estar». Esperé a que me respondiera, pero él solo me miró. Luego de repente se me acercó y me tomó en sus brazos y dijo que nunca más quería dejarme ir. Luego empezó a reírse y dijo, «Bueno, si no hubieras cortado el contacto con todos, incluyendo con tu mejor amiga Beth, sabrías que ella y Trey ahora son pareja. Así que no te sientas mal por Trey, él ya está enamorado». ¡Vaya! Me puse muy feliz al escuchar eso. Todo estaba resultando como queríamos Beth y yo en la universidad. Solo nos tomó un muy largo tiempo llegar a ese punto. Aquí es donde termina mi historia. Andy y yo ahora somos pareja, y nunca he sido más feliz. Claro, dejé mi trabajo en la galería de arte y ahora vivo con Andy. Ahora estamos planeando una boda doble con Beth y Trey. Me imagino una boda de ensueño en el bosque llena de flores, pero Beth quiere una aburrida boda en la playa. Ahora estas son nuestras discusiones. Que gane la mejor pareja, ¿verdad? Hola, soy Olive y apenas tengo 23 años, he decidido que ya tuve suficiente del amor. Tal vez se pregunten por qué. Bueno, pues porque todos los hombres son idiotas, mentirosos y embaucadores. Son como las urracas, siempre están buscando algo nuevo y brillante. Sí, tu novio es diferente, sí, como sea. Ya lo he escuchado todo. También lo he creído todo, créanme. Aunque no les guste escucharlo, todos los hombres son iguales. Les diré por qué. Todo comenzó en la secundaria cuando tuve un enamoramiento de un chico llamado Xavier. Era muy lindo, apuesto y talentoso. Nos unimos por nuestro amor a la música y estuvimos juntos en el coro escolar. Cada músico tiene una musa, ¿cierto? Yo creía que era la única musa de Xavier y nadie podría reemplazarme. A mis ojos, él no era capaz de nada malo. Estar con él me llenaba de mariposas y no podía esperar a ir a la universidad con él y compartir mi vida. Pero luego lo atrapé en el salón de música besando a otra chica. Me sentí tan rota que me fui corriendo. No comprendía cómo un chico al que parecía importarle tanto podía lastimarme así. Me convertí en una versión zombie de mí misma. Apenas podía comer y me rehusaba a ir a la escuela porque no podía verlos juntos. Al final, mamá estaba tan preocupada por mí que me permitió cambiar de escuela. El problema es que tal vez era una escuela nueva, pero seguía llena de imbéciles. Empecé a salir con un chico llamado Justin, pero luego terminó conmigo por mi amiga Rosie. Tuve que aguantar sentarme sola en la cantina,
y verlos darse de comer yogur. Asqueroso. Pensé que ir a la universidad cambiaría mi mala suerte con los chicos y que serían más maduros sobre las relaciones, pero no. Resulta que mi primer novio de la universidad, Thomas, me engañó todo el tiempo. Claramente era un imán de chicos malos, así que decidí usarlo para mi ventaja. De hecho, su mal comportamiento es tan predecible que logré construir mi carrera con eso. Después de graduarme en la universidad con un título en Administración de Negocios, convencí a mi familia para que me prestaran dinero para abrir mi propio negocio. Trampa de amor. ¿Quieres descubrir si tu novio es leal o no? Bueno, mi negocio puede ayudarte con eso. Contrátame y puedo decirte si estás perdiendo tu tiempo con ese tipo encantador o si es 1 en 1.000.000. No es un servicio de investigación o esas empresas que investigan engaños, no. En vez de eso, yo ayudo a mis clientes a determinar si su compañero es leal o no, incluso antes de que tenga un engaño con alguien. ¿Por qué perder tu tiempo y esfuerzo con un hombre que anda mirando a otras? Es simple en realidad. Si a tu compañero le gustan las morenas altas, entonces enviaré una chica hermosa con esa descripción al lugar en el que estará. Naturalmente, tengo diferentes paquetes de servicio para escoger que se ajustan a todos los presupuestos. Por ejemplo, el nivel 1 es un breve encuentro en una ubicación, mientras que el nivel 3 eleva las apuestas. Créanme, pocos hombres pueden resistirse a una mujer sexy. Si tu novio supera todos los desafíos, ¡felicitaciones! Pero si no lo hizo, entonces tenemos imágenes, vídeos y mensajes para comprobarlo. Por supuesto, la discreción de mi cliente es lo más importante para mí. Si hay preguntas, entonces mis chicas negarán que las contrataron y quién lo hizo, y nunca van más allá de los límites o se permiten desarrollar sentimientos por el hombre. A pesar de que parezca una locura, me estaba yendo muy bien con este trabajo. El negocio iba bien y aunque ver a mis clientes llorar cuando les entregaba las fotografías de sus parejas coqueteando con una de mis chicas no era divertido, exponer a un tramposo me hacía sentir satisfecha. Todo cambió cuando Amy apareció en mi oficina. Parecía una cliente normal al principio. Amaba a su novio, pero no estaba totalmente segura de poder confiar en él. Un caso normal y aburrido. Al principio pensé que lo era, hasta que abrí la carpeta con la información sobre su novio. Ahí, mirándome, estaba la fotografía de Xavier. ¡Guau! Esto no lo esperaba. Aún así, mantuve mi calma, le sonreí dulcemente a Amy y dije, déjamelo a mí. Como si fuera a rechazar este trabajo y una gran suma de dinero por tener historia con Xavier. Amy no lo sabía y no necesitaba saberlo. Enviaría a otra chica, lo atraparía y listo. Amy vería que era un imbécil. Solo esa noche me serví una copa de vino y revisé su carpeta. Cielos, había olvidado lo apuesto que era. Para mi tercera copa de vino decidí que nadie conocía a Xavier mejor que yo. Por lo tanto, tenía que ofrecerme a mí misma como carnada. La próxima noche me puse mi vestido favorito y fui al bar al que Amy dijo que él estaría. Ahí estaba sentado en el bar y coqueteaba con la linda bartender. Algunas cosas nunca cambian. Luego volteó y me vio. Parecía estar en shock y dijo, «Olive, ¿eres tú?» «Oh, hola, Xavier», sonreí con amargura. «La última vez que te vi te estabas divirtiendo con tu nueva musa en el salón de música». Él parecía confundido y dijo que no comprendía de lo que le hablaba, así que le recordé. Pensé que estaría avergonzado de haberlo atrapado, pero luego respondió, «No, estás equivocada. Solo estábamos practicando para la obra escolar cuando ella intentó besarme de repente. Apuesto a que no te quedaste hasta el próximo momento para verme empujarla y decirle que ya tenía novia. Tú eres la única, Olive, mi musa». De repente me sentí estúpida por no preguntarle nada ese día y solo corrí sin decir una palabra. Si lo hubiera hecho, podría haber tenido mi vida soñada con él y nunca hubiera tenido que experimentar esos imbéciles. Mientras lo miraba a los ojos, me di cuenta de que todavía lo amaba y sabía que él también me amaba y que esa chica Amy no era adecuada para él. Luego, cuando me pidió que fuera al hotel con él, no pensé 2 veces para decirle que sí. Después de eso, empezamos a salir y se sintió bien poder volver a confiar en otro hombre. Él siempre me mima con viajes románticos de fines de semana y me lleva a restaurantes costosos. Pero una noche, cuando estaba con él en un hotel y estaba fuera de la habitación, su teléfono sonó y vi un mensaje de Amy. Cuando regresó, aproveché la oportunidad y le pregunté, «¿Quién es Amy?» Él tocó mi mano y me dijo que era una chica tonta con la cual fingía salir para que la empresa de su padre lo contrate para un gran trabajo. Me prometió que después de que terminara su contrato de negocios, él no volvería a hablarle.
Fallé en confiar en Xavier antes y no iba a hacerlo de nuevo. Además, necesito ayudarlo con su negocio y cuando Amy vino a mi oficina, yo sonreí y le dije: «¡Felicitaciones! Xavier es uno de los buenos». «¿En serio?». Ella me levantó una ceja y luego me lanzó una pila de fotografías en la mesa. Había imágenes de Xavier y yo en el bar, en el centro comercial, en nuestro viaje reciente y en el vestíbulo del hotel. Esto era un shock. Resulta que Amy no era tan inocente como pensaba. Me frunció el ceño y dijo: «¿Tu empresa tiene reglas sobre ir a hoteles con el novio de una cliente? Prepárate para ir a la corte, estafadora». Ella se fue y me dejó temblando de miedo. Estaba por perder mi negocio y todo era mi culpa. Pero al menos tenía a Xavier, el amor de mi vida, ¿cierto? Lo llamé llorando y esperaba que me consolara. En vez de eso, él gritó: «¡Lo arruinaste todo, perdedora! ¿Cómo permitiste que Amy supiera de tu engaño? ¿De verdad crees que dejaría a una chica buena como Amy por alguien horrible como tú? Prepárate para el juicio porque mi testimonio te pondrá en desventaja». Ahora había arruinado mi carrera y destruido mi orgullo. Estoy cansada y exhausta, y la última creencia que tuve en el amor se perdió por siempre. Y lo peor es que ahora no confío en mí misma. Me odio por haber caído en los encantos de Xavier no una, sino 2 veces. Pero si logro superar esta demanda sin perderlo todo, entonces quiero empezar un nuevo negocio. No quiero sentirme así por siempre. Quiero hacer algo con mi vida, algo que no involucre amor, rupturas o algo parecido, porque ahora mi corazón es una... Todos aman la Navidad, ¿cierto? Créanme, no es genial cuando tu jefe te despide en noviembre. ¿Cómo iba a comprar regalos ahora? Aún así, intenté ver el lado positivo. Odiaba ese trabajo aburrido, explotador y de poca paga. Mi ex jefe, Adrián, era el peor. Es un loco perfeccionista que siempre me daba fechas límites súper cortas, se quejaba hasta por el error más pequeño y se enojaba si las cosas no salían como él quería. Con razón, seguía soltero a los 32. ¿Quién podría aguantarlo? No lo extrañaría a él ni a mis compañeros aduladores. Como sea, por el lado bueno, podría pasar toda la temporada con mi familia y mi novio Matt en paz, sin tener que estar preocupada por los correos del trabajo. De hecho, invité a Matt a una cena de Acción de Gracias con mis padres y planifiqué un fin de semana acogedor con mis seres queridos. Luego, un día antes de Acción de Gracias, estaba entrando a mi coche e iba a buscar a Matt cuando mi teléfono vibró. «Sonia, no creo que Acción de Gracias sea una buena idea. Creo que necesitamos un tiempo separados. Espero que la pases muy bien. Nos vemos luego». ¿Qué? ¿Acababa de terminar conmigo en un mensaje de texto? Lo llamé de inmediato, pero él apagó su teléfono. Bueno, ahora estaba atrapada en casa durante toda la época de Acción de Gracias y Navidad, sin trabajo y sin novio. Para empeorarlo todo, mi hermana menor Gina tenía un novio que la adoraba. Todo era muy injusto. Una noche, mis padres salieron a comprar un árbol de Navidad y Gina trajo a su novio para ayudarla a colocar las luces y las decoraciones. Bueno, no falta decir que el amor estaba en el aire y la vibra festiva no me ayudaba con mi miseria, así que me rehusé a ayudarlos y me encerré en mi habitación. Sintiéndome sola y miserable, descargué Tinder. Usualmente no utilizaba apps de citas, pero me sentía triste. Quería hablar con alguien. No me sentía con ganas de ser yo, estaba cansada de serlo. Así que utilicé un nombre falso, Crystal, y coloqué unas imágenes de paisajes. Podría ser cualquier persona, y ¿saben qué? Parecía estar funcionando, porque algunos chicos querían hablarme. Vale, la mayoría de los chicos eran aburridos o solo querían una cosa, pero había un chico llamado Carl que atrajo mi atención. Al igual que yo, no tenía imágenes, solo tenía imágenes de letras de canciones y frases de películas, incluyendo: «Mientras más te conoces y sabes lo que quieres, menos permites que las cosas te afecten». Amo la película Lost in Translation, así que le envié un mensaje diciéndole que tenía buen gusto en las películas y él me envió un mensaje elogiando las fotografías de los paisajes. Después de eso empezamos a hablar días y noches. Hablamos de todo, desde cosas tontas a cosas importantes. Él me ayudó mucho e hizo que la época navideña fuera mejor para mí. Todo iba bien hasta que llegó la Nochebuena. Me envió un mensaje deseándome feliz Navidad junto con la oración: «Vamos a vernos y tomar algo». Oh, no, aunque la app decía que estaba a pocos kilómetros de distancia, yo no estaba lista para un encuentro. Me puse nerviosa al leer su texto. Mi corazón empezó a latir rápido y empecé a pensar lo que pensaría de mí al verme.
¿Qué tal si él no era como yo me había imaginado? ¿Qué tal si él se decepcionaba al verme? ¿Por qué importa esto? A menos que haya desarrollado sentimientos por él. Ya no estaba segura, pero estaba segura de que no podía verlo todavía. Rechacé amablemente su invitación. Él no se molestó y seguimos hablando con normalidad. Sobreviví la Navidad y luego llegó Año Nuevo. Gina me convenció de ir a una fiesta con su novio y algunos amigos. Yo no tenía ganas de unirme, pero supuse que necesitaba hacer algo para dejar atrás la tristeza que sentía. Mientras entraba, estaba tan ocupada limpiando la nieve de mi hombro que me choqué con un chico. Para mi horror, levanté la vista y vi que era mi viejo jefe, Adrián. ¿Por qué estaba aquí en mi ciudad natal? Él también parecía en shock, pero me sonrió. Pero yo solo lo miré con odio, le volteé los ojos, moví mi cabello y luego me fui. ¡Qué forma de arruinarlo todo! Agarré una bebida y me senté en la esquina, intentando evitar encontrarme de nuevo con Adrián. Gina me encontró e intentó llevarme a la pista de baile, pero me rehusé. Luego me guiñó el ojo y dijo con una voz mareada: «¿Necesitas un chico apuesto para bailar? ¡Ya regreso!». 5 minutos después, ella me saluda emocionada y grita: «¡Encontré uno!». Yo solo me cubrí el rostro cuando la vi arrastrar a Adrián por la mano para entregármelo. Fue muy incómodo, pero aún así logré murmurar un «hola». Me tomé un shot para buscar valentía y empecé a hablarle. Vale, resulta que estaba visitando a sus abuelos que vivían aquí y era un chico agradable con el cual conversar. Después de pasar la mayor parte de la noche hablando con él, Adrián me compró un trago y me dijo: «Debo admitir que después de esa mirada mortal que me diste en la entrada, estaba temiendo por mi vida, pero resulta que he disfrutado hablando contigo». «Lo siento», me sonrojé. «Nah, está bien. Yo también estaría enojado conmigo si fuera tú. Dejarte ir no fue nada personal. Debía dejar ir a una persona y solo te escogí porque sabía que estabas perdiendo tu tiempo ahí». Gracias, supongo. Me reí. «Vamos por otro shot». Vale, tal vez Adrián no era una mala persona después de todo. Y no sé si era por todo lo que habíamos bebido, la atmósfera o porque todos a nuestro alrededor se estaban dando un beso de fin de año, pero casi me pareció que Adrián quería besarme a medianoche y yo no quería esquivarlo. Afortunadamente, nada sucedió. Digo, hubiera sido extraño, ¿cierto? Al día siguiente, Adrián me envió un mensaje diciendo que me ayudaría a obtener una entrevista en una gran empresa. ¡Guau! Eso era increíble. Ahora no tenía excusa para estar triste. Necesitaba regresar a la ciudad y resolver mi vida. Solo que no podía sacarme a Carl de la cabeza. Supongo que estos sentimientos eran reales. Decidí confesarme en línea, pero él me respondió: «Creo que eres genial y me encanta hablar contigo, pero creo que me gusta mi compañera de trabajo. Lo siento, pero me gustaría que fuéramos amigos». ¡Auch! Duele el rechazo. De regreso a la ciudad me sentía muy sola. Sí, obtuve el trabajo y me iba bien, pero estaba cansada de ver parejas por todos lados. Para empeorarlo todo, Gina vino a quedarse conmigo por un tiempo y siempre estaba en el teléfono, riéndose y hablando con su novio. Ahora no podía escapar de las parejas ni siquiera en mi propio apartamento. Triste, volví a hablar con Carl para preguntarle casualmente si quería que nos viéramos el fin de semana cuando regresara a casa por el cumpleaños de mi mamá. Bueno, para ser honesta, no quería rendirme todavía. Tal vez cambiaría de idea al conocernos. O yo podría superarlo cuando nos viéramos. Pero él me dio otra excusa para rechazarme. «Eso es todo», me dije a mí misma. Ahora sí se terminó. Deprimida, llamé a Adrián para ir por un trago. Llegó y se veía algo lindo, pero todavía tenía el rechazo en mi cabeza. Le confesé todo a Adrián y le pregunté si pensaba que Carl era un tonto por rechazarme. Adrián golpeó la mesa con su trago, se volteó y dijo: «¡Tú eres la tonta! ¿Por qué estás persiguiendo a un tipo en línea? Tal vez ni siquiera es real. Podría ser un pervertido de 60 años. ¿Por qué no abres tus ojos y miras frente a ti?». Luego se levantó, me abrazó e intentó besarme. ¿Qué? Estaba tan enojada que me alejé de él y le di una cachetada en el rostro antes de irme. Se suponía que fuera mi amigo, no un tipo que solo buscaba algo. Estaba tan herida que le escribí llorando a Carl sobre lo que sucedió, pero no me respondió. Al día siguiente desperté con dolor de cabeza y ojos hinchados. Revisé mi teléfono. Adrián me había llamado, pero nada de Carl. Tal vez había estado muy ocupado con su compañera, ¿eh? De repente escuché la puerta. Mi hermana respondió y me dijo que era Adrián. De mala gana salí a verlo. Al menos necesitaba escucharlo. Él estaba parado con timidez y me dijo: «Lamento lo de anoche, Sonia. Estaba un poco borracho y supongo que leí mal las señales. Si vale de algo, creo que ese Carl es un tonto por dejarte ir. Eres increíble».
No tenía ganas de hablar con él, así que le dije que no había problema y le dije que se fuera. Cerré la puerta y me eché en el sofá. 10 minutos después, había alguien en la puerta. Respondí y era Adrián, pero esta vez se había cambiado de ropa. Confundida, le gruñí. ¿Qué quieres ahora? Él me saludó educadamente. Hola, Crystal. Permíteme presentarme. Soy Carl. Hemos estado hablando por meses. Supongo que te acordarás si piensas en mientras más te conoces y sabes lo que quieres, menos permites que las cosas te afecten. Lo miré con la boca abierta. Acababa de mencionar la frase de Lost in Translation y me había llamado Crystal. Luego comprendí. ¡Dios mío! ¿Todo este tiempo Adrián era Carl? Lo hice entrar. Nos sentamos en el sofá y hablamos de todo. Era irreal. Resulta que el tipo al que había estado persiguiendo estaba frente a mí. ¡Qué irónico! Estaba tan feliz que lo abracé y empecé a llorar y a disculparme. En ese momento mi hermana vino de la cocina, nos miró y empezó a reírse. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Este no es el jefe horrible que te despidió? Pero, más importante, ¿no es este el tipo que te llevé en la fiesta de Año Nuevo? ¡Me debes 2! Todos empezamos a reírnos. Y sí, después de una horrible temporada festiva, ahora puedo empezar un nuevo año prometedor con un buen trabajo y un novio bastante increíble. Supongo que las cosas siempre se resuelven al final, ¿cierto? Gracias por escuchar mi historia y les deseo un buen inicio de año. Hola, soy Ella y tengo 17. ¿Alguna vez han sido lo suficientemente valientes como para cambiar algo que era muy familiar? Si es así, ¿tuvieron dificultades? Bueno, en mi caso, sí. Fue más que algunos cambios. Y esta es la historia de lo que me sucedió el último verano. Y fue una locura. Así que, prepárense. Vale, yo crecí en un pequeño pueblo en Pensilvania. Cuando digo pequeño es porque lo era. Solo tenía una población de 85 personas. Solo había una estación de gas, 2 parques pequeños, una tienda y sí, solo una escuela. Incluyéndome, solo había 7 niños en mi grado. Así es, 7 personas. Y mi grado era uno de los más grandes. Desde que tuve 5 años hasta que tuve 15, pasé la mayor parte de mi tiempo con los mismos 6 compañeros. Después de estar con ellos por tantos años, la mayoría empezaron a molestarme. Bueno, todos excepto Rosie. Rosie y yo nos volvimos mejores amigas en 3er grado. Algunos niños me bromeaban sobre mi cabello rojo y me decían que parecía un tomate. Pero Rosie apareció a mi lado y les dijo que se alejaran. Desde entonces nos volvimos mejores amigas y éramos inseparables. Mi vida era buena. Me sentía segura en mi pequeño pueblo donde todos se conocían. En una ciudad había muchas personas para mi gusto y mucha presión por ser popular y no quería eso. Sabía que una vida en un pueblo pequeño era la vida para mí. Pero cuando cumplí 16, todo cambió. En una tarde del sábado estaba en casa de Rosie viendo una película cuando mis padres me llamaron y me pidieron que regresara a casa de inmediato. Pensé que era raro porque mis padres nunca me pedían que regresara a casa hasta que fuera muy tarde y recién eran las 4:30 de la tarde. ¿Para qué me necesitaban en la casa? Llegué a casa y encontré a mi hermano Jake llorando. Dije en voz alta, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede? Al verme totalmente en shock, papá dijo, Ella, tenemos noticias. ¿Qué noticias podrían ser tan malas para que mi hermano, que no era emotivo, empezara a llorar? ¿Alguien tenía una enfermedad de gravedad? ¿Alguien había muerto? ¿Oh no? ¿Mi preciosa perra Sally había muerto? Luego él dijo, Ella, me han ofrecido un trabajo en la ciudad de Nueva York. ¿Qué? Grité yo. Y la va a aceptar. Es una increíble oportunidad para todos nosotros y salir de este pueblo será bueno para nosotros. Será una gran aventura, dijo mamá. ¿Nueva York? ¿La ciudad más grande en todo el país? No, no podía mudarme ahí. No quería una nueva aventura. Estaba perfectamente feliz donde vivíamos y no quería irme. Sin embargo, a pesar de lo mucho que grité, me enojé o les rogué a mis padres para quedarnos, ya estaban decididos a mudarnos. Decirle a Rosie fue horrible. Le afectó mucho y me sentía muy mal. No quería dejarla, pero ¿qué opción tenía? Pasé mi último día en el pueblo con ella.
Comimos pizza, vimos nuestras películas favoritas, jugamos nuestros videojuegos favoritos y cosas así. Cuando fue hora de irme, le regalé mi peluche de unicornio para que me recordara, y luego lloramos abrazadas y nos prometimos escribirnos seguido. Así que dejé la seguridad de mi pequeño pueblo y me mudé a la ciudad. Nuestra nueva casa era más pequeña que la anterior, pero al menos podíamos mantener a Sally. Estaba aterrada en mi primer día de escuela. Había muchas personas y no sabía dónde debía ir o qué debía hacer. Afortunadamente los chicos eran agradables. Una chica me mostró dónde estaba mi casillero y otra me dejó sentarme con ellos en el almuerzo. Después de algunas semanas en Nueva York empecé a descubrirlo todo. Incluso descubrí cómo viajar en metro. Hice algunos buenos amigos, pero eso no cambió que Rosie siguiera siendo mi mejor amiga. Le escribía todos los días. Y algunas veces hablábamos por horas por teléfono. Pasó un mes de la vida en la ciudad y empecé a hablar con un chico en mi clase de inglés. Se llamaba Alex. Tenía un cabello rubio increíble. Y sus ojos eran azules como el cielo y el océano y una piscina. Y sí, si no lo notaron, me gustaba mucho Alex. No solo era demasiado lindo, también era amable y gracioso. Nos juntamos por nuestro amor a los videojuegos y perros y nos volvimos muy cercanos. Luego, un día me invitó a su apartamento para pasar el rato. Luego, después de una pizza gigante y una película, me dijo que le gustaba y me pidió que fuera su novia. Le dije que sí de inmediato. Estaba muy emocionada y no podía esperar a contarle a Rosie, pero ella no parecía muy emocionada. Por algunos meses todo fue perfecto para mí. La vida en la escuela era genial y tenía amigos increíbles y un novio increíble. Tristemente, Rosie y yo nos estábamos alejando. Apenas tenía tiempo para hablar con ella por horas en el teléfono cada noche. Era como si nuestros tiempos hubieran cambiado. Ella siempre llamaba cuando estaba ocupada y cuando yo le respondía, ella no estaba. Sé que ella siempre se preocupaba por mí, pero mi vida ocupada me alejó. Me dije que eso estaba bien. Las cosas cambian y las personas encuentran amigos diferentes. Aunque no tan seguido como antes, Rosie y yo seguimos hablando cuando tenemos la oportunidad. Una vez le dije que saldría con Alex al día siguiente a un restaurante lujoso. Cada vez que mencionaba a Alex, ella no parecía feliz, pero esa vez expresó su emoción y me preguntó mucho sobre nuestra cita. Eso me hizo sentir bien. Cuando llegó el día, fui a encontrarme con Alex en el restaurante que había reservado para nosotros. Entré y esperé que apareciera por 20 minutos. Empecé a ponerme impaciente y le pregunté al mesero si había visto entrar a un chico con cabello rubio y ojos azules. El mesero me dijo que sí, pero que se había ido con una chica alta con cabello largo castaño y ojos castaños. ¿Qué? ¿Con quién estaba? ¿Y por qué? Pensé en alguien que encajara en esa descripción. No pude pensar en nadie, excepto Rosie. Pero ella vivía en Pensilvania. ¿Por qué estaría aquí y hablando con mi novio? Decidí llamar a Alex, pero sonaba amortiguado y escuché a una chica hablando en el fondo. Sonaba que estaban discutiendo y luego terminó la llamada. Esto era muy raro. ¿Qué sucedió? No tenía idea de lo que estaba sucediendo, así que regresé a casa. De camino, sentí que alguien me estaba siguiendo y luego me di cuenta de que había un coche conduciendo muy lento detrás de mí. Cuando intenté detenerme, también se detuvo. ¡Dios mío! ¿Tenía que ver conmigo? Me sentía aterrada y empecé a correr lo más rápido que pude hasta que llegué a casa. Volteé y vi el coche estacionado fuera de mi casa. Estaba temblando mientras intentaba abrir la puerta y cuando lo hice, Sally salió corriendo y fue hacia el coche. Solo la veía actuar así cuando Alex me visitaba. Le gustaba mucho Alex. ¡Espera! ¡Alex! ¡Eso era! Alex estaba en ese coche. ¿Era una broma? Corrí para descubrir qué diablos estaba sucediendo. Ahí, en el asiento del conductor, estaba Rosie. Y para mi completa sorpresa, Alex estaba atado en el asiento trasero. ¡Rosie!, grité yo. ¿Qué estás haciendo aquí en Nueva York con mi novio? Alex gritó. ¡Ayuda! Ella me dijo que me estabas esperando en su coche y luego me secuestró. Rosie se volteó y me miró directamente al rostro. ¡Oh! Hola, Ella. ¿Qué estás haciendo con mi novio? No es bueno para ti, Ella. Necesitas terminar con él ahora o lo llevaré lejos para que no puedas encontrarlo. ¿Estás loca?
No vamos a terminar solo porque tú me lo pidas. Ahora déjalo ir. Avancé hacia la puerta de pasajeros para alcanzar a Alex, pero el coche empezó a moverse. ¡Rápido! Corrí tras el coche, pero fui muy lenta. Pero Sally también los persiguió y no se detuvo. Casi la chocaron los coches cuando atravesó el tráfico y no pude verla más. Estaba muy asustada. Estaba por llamar a la policía cuando vi a un coche de policía pasar a mi lado. ¿Cómo podían saberlo? ¿Quién había llamado al 911? Volteé y vi a mamá parada fuera con el teléfono saludándome con nerviosismo. Ella había visto toda la conmoción y llamó a la policía. ¡Oh, gracias, mamá! Ya no podía hacer nada más que esperar. Fue horrible. Estaba ansiosa. Una hora después, un coche de policía se estacionó en nuestra casa. El policía salió y abrió la puerta trasera y Sally apareció. Corrí hacia el coche y abracé a Sally. Estaba bien. ¿Y Alex? El oficial me había dicho que habían perseguido el coche por casi 3 kilómetros hasta que lo acorralaron en un callejón sin salida. Dijo que Rosie fue muy feroz y había intentado resistirse al arresto, pero la había llevado a la estación. Para mi alivio, Alex estaba bien y lo habían dejado en casa. ¡Uf! No comprendía. Rosie era mi mejor amiga. ¿Por qué intentaría lastimar a mi novio? Luego descubrí que Rosie fue diagnosticada con desorden bipolar. Es un desorden que ocasiona que las personas cambien de humor de forma extrema y hagan locuras. Rosie estaba pasando por mucho. Yo no estaba y su papá se había mudado. No lo sabía porque no me lo había contado. Ya no estaba hablando mucho con ella, pero nunca pensé que la separación afectaría tanto a Rosie y podría llevarla a sufrir desorden bipolar. Yo era la única que tenía en ese entonces y ella también quería ser la única para mí, pero Alex apareció y la hizo sentir insegura y muy celosa. Afortunadamente no hubo consecuencias serias. De verdad espero que Rosie reciba un tratamiento apropiado para su desorden. Tal vez no seamos tan cercanas como antes, pero en mis ojos ella siempre será la chica que estuvo para mí cuando se burlaron de mí, y siempre me arrepentiré de no haber estado ahí para escucharla más cuando me necesitaba. Todavía me siento triste por todo, pero intento ver lo positivo. Las cosas con Alex van bien y estoy feliz aquí. Resulta que la vida en la ciudad sí es para mí después de todo. Ya sea en la amistad o en el amor, las personas necesitan su propio espacio y algunas veces, a pesar de que es triste cuando las personas se alejan, esto sucede en la vida. Ser muy celoso no ayuda a resolver las cosas, solo aleja más a la otra persona. Nací en una familia bastante pobre, así que me la pasaba pensando en dinero. Mientras crecía, todo lo que quería era tener dinero y no podía esperar a ser lo suficientemente mayor para empezar a ganármelo. Especialmente no podía aguantar la forma en que otras personas se aprovechaban de otros solo por un poco de dinero. Sin embargo, no pasó mucho hasta que me convertí en una de esas cazafortunas que odiaba tanto. Soy Jolly y tengo 20 años. Tal vez se pregunten por qué odio a los cazafortunas. Bueno, ¿quién no? Pero, para empezar, mi mamá era uno. Sí, así es. Ella nos abandonó a mi papá y a mí para casarse con un tipo rico cuando yo solo tenía 5 años. Ni siquiera puedo recordar su rostro, pero recuerdo ese día como si hubiera sucedido ayer. Estaba gritando y llorando y rogándole que no se fuera, pero ella ni siquiera volteó a mirarme. Desde entonces solo éramos papá y yo. Obviamente mi papá trabajó muy duro para ganar lo suficiente para criarme, pero éramos muy pobres. Él trabajaba en construcciones y las horas eran largas, así que no pasó mucho tiempo hasta que empezó a enfermarse. Gran parte de su dinero era para las facturas médicas, así que sobrevivíamos con lo que restaba. Eso me hizo odiar mucho a mi mamá. Para mí era la persona más egoísta del mundo. Pero papá me animó a enfocarme en mi educación, así que terminé yendo a la universidad para estudiar chino, algo que siempre me había gustado. Pero después de un año ya no pudimos pagarlo, así que decidí renunciar y encontrar un trabajo para ayudar a papá. Al principio trabajé como mesera, pero como era muy inteligente y mi chino era muy bueno, entonces eventualmente encontré otro trabajo como intérprete en una gran empresa. Ahí conocí a John. Él era el CEO. Y era la persona que podía cambiarme toda mi vida. Así que ahí estaba, con 2 trabajos y aunque estaba exhausta, estaba feliz. Estaba ganando lo suficiente para cuidar a mi papá
y también tenía suficiente para comprarle regalos a mi novio. Sí, así es, tenía un novio llamado Scott y habíamos estado saliendo por 2 años. Me sentía como la chica más afortunada del mundo porque era muy apuesto. Me encantaba comprarle cosas, eso siempre lo hacía feliz. Finalmente mi vida estaba cambiando para mejor. Pero luego todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Atrapé a Scott engañándome con una mujer de la misma edad que su madre. No podía creerlo. Había usado su belleza para salir con mujeres mayores solo para ganar dinero. Era igual de malo que mi mamá. Un cazafortunas. Poco sabía que estaba por seguir sus mismos pasos. Todo empezó el día que lo encontré engañándome. Estaba muy enojada y miserable. Me los encontré en el centro comercial donde los había visto de la mano y besándose, y lo único que quería era alejarme lo más lejos posible de ahí. Corrí hacia la calle y luego colapsé en la acera y empecé a llorar. De repente, escuché a alguien decir: «¿Jolie? ¿Qué estás haciendo aquí?». Levanté la mirada y John, el CEO, estaba parado ahí. Intenté dejar de llorar, pero no podía. Ni siquiera podía hablar. Él me ayudó a levantarme y me dijo que subiera al coche para ir a otro lado para calmarme. Luego terminamos en un bar y bebí demasiado. No pude evitar decirle lo que Scott había hecho. John me consoló y luego me desperté y John estaba acostado a mi lado. Estaba por enloquecer, pero John me miró, sonrió y dijo que si me juntaba con él de vez en cuando, de esta forma, entonces él pagaría por todo para que pudiera regresar a la universidad y él pagaría todo. Estaba en shock. Dijo que debía ser nuestro secreto para que su esposa no se enterara. Estaba por decir «imposible», pero la idea de poder terminar mis estudios y graduarme me hizo considerarlo de nuevo. Y, después de todo, John era muy dulce y a mi papá le serviría un poco de dinero extra, así que me encontré asintiendo con mi cabeza y el resto es historia. Oficialmente me había convertido en la amante secreta de John, es decir, una cazafortunas. Y déjenme decirles, mi vida se volvió mucho más sencilla. Regresé a la universidad y tenía más tiempo para disfrutar la vida, pero al mismo tiempo no podía sacudirme la culpa, especialmente cuando pensaba en la esposa de John. Nunca la había conocido antes, pero al trabajar en la empresa de John sabía que se llamaba Doris y era la esposa perfecta. Incluso descubrí que no tenían hijos porque Doris era infértil debido a un accidente. Esto me hizo sentir muy mal. ¿Cómo me había convertido en una mujer así? No estaba bien. Sin embargo, no podía terminar las cosas con John. Verán, me empecé a enamorar de él. Sí, pueden decir que era una cazafortunas, pero tenía sentimientos reales por él. Y él también. Él me cuidaba y yo era feliz con él. Era natural que empezara a amarlo. De esta forma, aunque sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, no pude detenerme. Luego, un día, estaba caminando hacia el autobús cuando un hombre se me acercó y dijo que Doris quería verme. ¡Oh, Dios mío! ¿Doris sabía sobre mí? Me sentía enferma. Dijo que quería verme de inmediato, así que lo seguí a una cafetería cercana donde me estaba esperando. Apenas la vi, me quedé boquiabierta. La conocía. Era la mujer con la que me había engañado Scott. ¡Imposible! No podía creerlo. Cuando me vio también estaba sorprendida, pero luego dijo: Vale. Parece que era nuestro destino conocernos. Vale, iré directa al punto. Necesitas alejarte de mi esposo. ¿Qué? Claramente Doris no era la esposa perfecta que todos creían que era. Le dije: ¿sabes que no eres mejor que yo, cierto? Me pregunto qué diría John si supiera que tú también lo estás engañando. Ella estaba furiosa. Empezó a gritar diciendo que John nunca la dejaría y que no permitiría que se lo robara, especialmente su dinero, y que todo le pertenecía a ella. Luego se fue. ¡Sorpresa, sorpresa! Solo estaba con John por su dinero. Era incluso peor que yo. Al menos yo lo amaba. Después de esa reunión, la guerra entre Doris y yo empezó oficialmente. Empezó a restregarme en la cara que era su esposa y yo no. Cada día aparecía en la oficina con su almuerzo y lo besaba frente a mí. Honestamente, eso me enfermaba.
No, en serio, me enfermaba de verdad, pero mala suerte para ella. El universo funciona de formas extrañas. Y adivinen qué, yo estaba embarazada. Y esto era lo único que le podía dar a John que Doris no. Estaba muy feliz. Llamé a John de inmediato. Él estaba muy feliz y me prometió cuidarme a mí y al niño. Él empezó a pasar más tiempo conmigo después de eso, pero un día, cuando estábamos juntos, Doris llamó y dijo que estaba enferma. No podía aguantar que me arruinara nuestro tiempo especial de esta forma, así que fingí tener dolores de estómago y él me llevó de inmediato al hospital y John le pidió a la criada que atendiera a Doris. ¡Ja! Había ganado esta vez. Pero luego sucedió algo sorprendente. Doris apareció frente a mi casa. ¿Cuándo iba a rendirse? Caminé hacia ella y le pregunté, ¿qué quieres ahora? Ella estaba por decir algo, pero de repente mi papá salió de la casa y dijo, Jolie, ¿qué estás haciendo? Luego, tanto Doris como yo volteamos y, bueno, fue entonces que todo se volvió una locura. ¿Doris? Gritó mi papá de sorpresa. Parecía que había visto a un fantasma. Luego Doris dijo, ¿Tomás? ¿Cómo se conocían? Bueno, lo próximo que supe fue que mi papá estaba gritando, ¡aléjate de ella! ¡Ella ya no es tu hija! Me congelé. Doris era mi madre. Antes de poder decir algo, ella corrió hacia su coche y se fue. Yo ni siquiera quería ver a papá, solo quería estar sola. Esa noche me quedé despierta toda la noche pensando en todo. ¿Había estado compitiendo con mi mamá? Esto estaba muy mal. ¿Qué iba a hacer? Amaba a John y quería tener su bebé, pero él era el esposo de mi mamá. Y luego regresaron los sentimientos de abandono. Mi mamá nos había abandonado y ahora estaba lastimando a John. Solo se aprovechaba de nuestro amor y solo le importaba el dinero. No le importábamos nosotros. ¿Cómo podía ser tan egoísta? No podía dejar de llorar. Todo era un desastre. Eventualmente me quedé dormida y, cuando me desperté, sabía lo que necesitaba hacer. Aunque era mi mamá, ella necesitaba aprender una lección de una vez por todas. Llamé a John y le pregunté si podíamos vernos en nuestra cafetería favorita. Estaba muy nerviosa, pero le conté todo. Le conté que ella lo había engañado y luego que era mi mamá. Incluso le mostré fotografías de ella con Scott que había tomado afuera de la casa de Scott. John estaba en shock. Me miró sin decirme nada. Parecía completamente triste y yo quería abrazarlo y consolarlo, pero sabía que ya no podía hacer eso. Al final, John se divorció de Doris y la echó de su casa, dejándola sin nada. Y luego, no van a creerlo, me propuso matrimonio. ¿Qué dije? Bueno, todavía lo estoy decidiendo. Convertirme en la esposa del ex esposo de mi mamá se siente extraño. Mi mamá ya ha sufrido suficiente. No estoy segura de querer hacerla más miserable. Pero ya veremos. Lo único que sé es que voy a dar a luz pronto y voy a criar a este bebé de la mejor manera que pueda. Definitivamente seré una mejor madre de lo que fue mi mamá. Eso es seguro. Hola a todos. ¿Alguna vez se han vengado de ustedes? No es divertido, ¿cierto? Bueno, esta es mi historia sobre la venganza, pero tiene un giro. No van a creer quién se estaba vengando. Permítanme presentarme. Soy Audrey y tengo 24. Decir que he tenido una vida infeliz es decir poco. Primero, mi papá dejó a mi mamá por otra mujer y no mucho después, mi mamá falleció de una enfermedad terrible. Básicamente toda mi vida se derrumbó en cuestión de meses y yo era muy joven en ese entonces. Fue duro crecer y siempre pensé que mi vida nunca iba a mejorar. Pero un buen día, alguien apareció en mi vida y cambió todo. Su nombre era Jim y era 7 años mayor que yo, y él cambió mi vida por completo. Él vivía en otra ciudad, pero venía seguido a mi ciudad en viajes de negocio. Nos enamoramos muy rápido, pero esa felicidad no duró mucho. Un día estaba trabajando en una tienda de ropa cuando se acercó una chica de la misma edad que yo. Quería que le ayudara a escoger un vestido, pero era bastante grosera y la atrapé mirándome con odio en sus ojos. ¿Quién era? ¿Y por qué me estaba tratando así? Finalmente, después de 2 horas, ella se decidió y escogió solo una corbata que quería comprarle a su esposo. Estaba aliviada de deshacerme de ella, pero quedé en shock al ver el nombre en su tarjeta de crédito. Jim Stewart. Su esposo tenía el mismo nombre que mi novio. ¡Qué coincidencia!
Debió haberme visto mirando la tarjeta porque dijo de repente: «Sí, Jim es mi esposo. Ahora aléjate de él». ¿Qué? ¿Su esposo? ¿Mi Jim? Antes de tener la oportunidad de reaccionar, ella se volteó hacia todos en la tienda y dijo: «Esta chica es una cazafortunas y está intentando destruir mi matrimonio». Yo estaba en shock. Intenté explicar que no era cierto, pero ella no me escuchó. Solo se fue y yo quedé ahí parada escuchando a las personas susurrar sobre mí. Fue el momento más humillante de mi vida. Corrí de inmediato a la sala del personal y llamé a Jim. Estaba esperando que todo fuera un gran malentendido, pero podía escuchar en el tono de Jim que todo era cierto. Me dijo que me había mentido y que en realidad vivía en la misma ciudad, solo que había inventado lo de los viajes de negocio para no tener que verme seguido. Pero luego dijo: «Audrey, de verdad te amo. Lo nuestro es serio». Espera, ¿hablaba en serio? Era ridículo. Estaba asqueada. ¿Cómo podía tratarme así? Colgué y me sentí horrorizada. Me hizo recordar a la mujer horrible que le había robado a papá a mi mamá. Yo no quería ser esa mujer. Al día siguiente me mudé de la casa que Jim había alquilado para mí. Ya no quería estar relacionada con ese perdedor. Pero la vida funciona de forma misteriosa. El día que me mudé a mi nueva casa, vi a la esposa de Jim. Y no van a creerlo. Parece que ella se mudó también al lado. ¿Era una especie de broma? Y apenas me vio, ella sonrió y dijo: «¡Guau! ¡Qué coincidencia! Hola, vecina. Soy Linda». Al verla desempacar por su cuenta, no pude evitar preguntarme dónde estaba Jim, pero pensé que tal vez Linda había terminado con él y se había mudado sola. Al menos eso esperaba. Odiaría tener a Jim como mi vecino. Y fue así como comenzó mi nueva vida. Y ha sido una locura. Desde la primera semana, Linda empezó a hacerme bromas. Todo comenzó con ella echando su basura en mi patio. Incluso la atrapé haciéndolo y ella solo sonrió y dijo: «Ups, se me resbaló la mano». Luego se fue riéndose. Eso me puso furiosa. Y eso fue solo el comienzo. Un fin de semana, un repartidor apareció en mi porche con 10 pizzas extra grandes. Intenté explicarle que yo no las había pedido, y fue entonces que Linda apareció en mi puerta y dijo: «Oh, gracias por pedirme la cena, Audrey. Muero de hambre». Luego agarró 5 de las pizzas y se fue corriendo a su casa, dejándome con una deuda de $100. Cielos, era muy molesto y no tuve otra opción que pagar. Linda era demasiado. En serio. A pesar de lo enojada que estaba por sus bromas, también me sentía mal por ella. Sabía cómo era que alguien te robara a alguien que amabas. Debe odiarme mucho por haber arruinado su matrimonio, aunque eso no fue mi culpa. Así que decidí aguantar sus bromas. Lo superaría eventualmente y no iba a lastimarme, ¿cierto? Bueno, una noche escuché el timbre. No estaba esperando a nadie y me sorprendió ver a un joven con un anuncio que decía: «Acepto ser tu novia. Sal conmigo». Yo estaba confundida y le dije que se había equivocado de casa, pero luego me mostró la dirección en el otro lado. Era mi dirección. ¿Qué diablos? Le dije que no estaba interesada, pero él intentó agarrar mi mano y dijo: «Vamos, Linda, no seas tímida». Le dije que si no me dejaba sola, llamaría a la policía, así que tuve suerte de que saliera corriendo. No necesitaba preguntar, sabía que esto era broma de Linda, pero esta vez había ido demasiado lejos. Decidí ir a su casa y hablar con ella de una vez por todas. Mientras caminaba hacia su casa, vi a alguien familiar en la calle. No podía creerlo. ¿Era mi papá? Habían pasado muchos años y estaba muy cambiado, pero no había duda de que era él. De repente balbuceé: «¿Papá?», pero no supe qué hacer luego. Estaba pensando qué hacer cuando sentí a alguien detrás de mí. Volteé y ahí estaba Linda. Ella me sonrió y se alejó. ¿Cuál era su problema? ¿Había escuchado lo que había dicho? Estaba tan sorprendida de ver a mi papá que fui corriendo a mi casa. Lo odiaba por lo que le había hecho a mamá, pero él seguía siendo mi papá y quería saber si estaba bien y qué estaba haciendo aquí. Apenas dormí esa noche, no pude dejar de pensar en mi papá. La mañana siguiente estaba sentada junto a la ventana cuando él apareció de nuevo. Esta vez estaba con Linda y ella estaba agarrando su brazo. ¿Qué estaba haciendo con mi papá? ¿Por qué eran tan cercanos? Ese mismo día lo volví a ver y Linda y él se estaban abrazando. ¡Dios mío! ¿Estaban saliendo? Tal vez Linda me había escuchado llamarlo papá y ahora estaba coqueteando con él para vengarse de mí. Esto era demasiado. La idea de tener a Linda como madrastra me hizo querer vomitar. Esperé y esperé, pero él estaba dentro de su casa y no parecía que fuera a irse. Eventualmente él se fue y apenas lo vi en su coche, corrí hacia su casa. Estaba temblando mientras tocaba la puerta y cuando Linda abrió, yo le dije: «¡Eres demasiado!».
¿Puedes detener ya tu venganza? Linda parecía confundida y dijo: ¿De qué diablos estás hablando? Linda parecía confundida y yo iba a explicarle cuando escuché pasos. Volteé y mi papá estaba ahí. Él dijo: ¿Qué sucede, Linda? ¿Por qué estás peleando con esta extraña? ¿Extraña? ¿No me reconocía? Luego Linda habló y dijo: Está bien, papá, solo tenemos un malentendido. ¿Qué? ¿Papá? ¿Él es tu papá? ¿En serio? Dije yo. Sí, ¿por qué? ¿Qué sucede? Dijo ella. Linda, no necesitas mentirme. Sé que estás saliendo con mi papá para vengarte de mí, continué yo. ¡Guau! Espera, ¿a qué te refieres con tu papá? Jadeó Linda. Al escuchar eso, mi papá también pareció confundido y luego caminó hacia mí y preguntó si podía tomar mi mano. Al ver mi marca de nacimiento, él empezó a llorar y a abrazarme. ¡Audrey! ¡Eres tú! ¡De verdad eres tú! No supe cómo reaccionar, así que permití que me abrazara. Había pasado mucho desde que alguien me había abrazado así. Desde que mamá había muerto, yo había intentado ser fuerte y aguantar, pero de repente no pude aguantar más. Estallé en lágrimas en sus brazos. Nos quedamos así por mucho tiempo. Y eventualmente me hizo entrar en casa de Linda y me contó la historia. Resulta que después de dejarme a mí y a mamá, él fue engañado por esa mujer y estaba tan avergonzado que decidió mudarse a otra ciudad y empezar de cero. Él estaba trabajando en una construcción un día cuando resultó herido, así que terminó en un hospital y fue ahí donde conoció a Linda. Ella había estado en un accidente automovilístico y necesitaba una transfusión de sangre con urgencia. Ella tenía un tipo raro de sangre, pero afortunadamente papá tenía el mismo tipo y se ofreció a hacerle la transfusión. Después de eso, ambos se volvieron cercanos y al ver que Linda había perdido sus padres en el accidente automovilístico, mi papá eventualmente la adoptó. No podía creerlo. Mi papá había pasado por mucho y todo este tiempo pensé que había estado viviendo su vida con una mujer rica. Me sentía muy mal por él y decidí dejar atrás el pasado y perdonarlo. En cuanto a Linda, ella también estaba confundida por la coincidencia, así que salió de la habitación para procesarlo todo, mientras que papá y yo empezamos a contarnos nuestras vidas. Luego Linda preparó la cena para los tres y antes de comer, ella tomó mi mano con timidez y dijo: «Audrey, he sido horrible contigo. Lo siento. Sé que tú no eres la responsable de mi divorcio, pero me sentía enojada y por eso te hice todas esas bromas. Eso fue muy infantil, ¿cierto? Por favor, perdóname, hermana». Nos reímos y nos abrazamos para hacer las paces. No podía creerlo. Después de todos estos años de estar sola, de repente tenía una hermana y mi papá estaba de regreso. Mi vida finalmente había dado un giro y casi me río al pensar que todo sucedió por haber conocido a Jim. Al menos algo bueno había salido de esa relación desastrosa. ¿Alguna vez permitirían ahogarse tanto en odio que cambiarían toda su vida para vengarse de alguien? Bueno, eso es exactamente lo que hice y no salió como lo planeaba. Soy Clara y tengo 25 años. Todo empezó hace 5 años cuando mi novio Jason se fue a estudiar al extranjero en Francia. Estábamos muy enamorados en ese entonces y no fue fácil estar lejos, pero nos fue sorprendentemente bien. Jason incluso prometió que nos casaríamos cuando regresara, pero después de algunos meses de estar lejos, él empezó a volverse distante. Ya no me llamaba todos los días y apenas contestaba mis mensajes. Pensé que tal vez estaba muy ocupado y estresado con su nueva vida, mientras me extrañaba. Así que decidí hacer una locura y volar a París para sorprenderlo en su cumpleaños. No pensé mucho al respecto, solo me subí emocionada al avión y tomé un taxi hacia su apartamento. Pero, bueno, me arrepentí al instante cuando lo vi en el vestíbulo. Ahí estaba Jason, pero no estaba solo. Estaba abrazando y besando a otra chica. Incluso subieron juntos. Sentí que me hervía la sangre y quería gritar, pero solo me fui. Estaba muy triste, pero también muy enojada. ¿Cómo pudo traicionarme de esa forma? Viajar tan lejos solo para ver a mi novio traicionándome frente a mis ojos fue algo malo. Y no pensaba que la vida pudiera empeorar. Pero estaba equivocada. Las cosas estaban por empeorar todavía más. Después de dejar su casa, me registré en un hostal cercano y lloré hasta quedarme dormida. Al siguiente momento, desperté porque empecé a oler a quemado. ¡Oh, Dios! ¡El hostal se estaba incendiando!
Tuve la suerte de salir viva de ahí, pero sufrí quemaduras terribles y quedé con una enorme cicatriz en mi rostro. Ahí estaba yo, con el corazón roto y quemada en un país extranjero, donde no conocía a nadie y no hablaba el idioma. Nunca había estado tan sola y fea en mi vida. Mientras me miraba en el espejo, todo lo que sentía era ira y resentimiento hacia Jason. Había destruido mi vida y lo haría pagar cueste lo que cueste. Después de recuperarme, me subí a un avión y regresé a los Estados Unidos. Fue entonces que empecé a planear mi venganza. Tenía algunas cosas planeadas, pero primero lo primero. Cirugía plástica. Apenas me gradué, me hice un trabajo en todo mi rostro. Incluso me cambié el nombre. Me mudé a un nuevo apartamento y viví con una nueva identidad. Mi vida ya era muy miserable y ahora todo lo que quería era empezar de nuevo. Y funcionó. Después de la cirugía me convertí en una persona totalmente diferente, justo como quería. E incluso me volví más hermosa que antes del accidente. Me sentía increíble y no podía esperar a empezar a vivir de nuevo. Por supuesto, debía trabajar mucho para pagar mi cirugía plástica, pero valió la pena, ¿cierto? Además, fue así como intenté construir una carrera para mí. Jason se arrepentiría de haberme engañado el resto de su vida. Eso era seguro. Y tal como había planeado, después de 3 años de trabajo duro, eventualmente fui ascendida a una posición de gerente en una empresa de construcción para la cual trabajaba y me convertí en una mujer hermosa y exitosa que muchas personas admiraban. Al mismo tiempo, algunas de mis amigas mencionaron que Jason finalmente había regresado de París y ahora estaba trabajando para una gran empresa arquitectónica. Casi me río cuando escuché el nombre de la empresa. Era el nuevo socio de nuestra empresa. ¡Ja! Las cosas iban a ponerse divertidas. Mis amigos también me dijeron que había traído a su novia francesa a los Estados Unidos e iban a casarse pronto. ¿Qué? ¿Iba a casarse? Parecían muy felices juntos, ¿eh? Con razón no había intentado contactarme en todos estos años. Después de que lo atrapé, yo desaparecí. Podría haber estado muerta y él no se hubiera enterado, pero parecía que no le importaba. Esto me hizo odiarlo incluso más. No podía permitir que un traidor así pudiera vivir tan feliz. No podía esperar más. Era hora de poner en acción mi plan. Primero, le dije a mi jefe que trabajaría en el proyecto con la firma de Jason. Al menos así tendría una excusa para acercarme a él. En la primera reunión me aseguré de verme lo más hermosa posible y esperé aguantando la respiración. Por supuesto, Jason no me reconoció. Y vaya. Aunque no lo crean, se la pasó mirándome y coqueteándome. Me pareció divertido y seguí coqueteando con él. Y eventualmente, él se dio cuenta y me invitó a salir. ¡Qué imbécil! Ahora comprendí por qué me había abandonado en el pasado. Incluso cuando tenía a su prometida, él podía coquetear sin problemas con otras. ¡Pobre de su prometida! Le seguí el juego e incluso hice planes para volverme amiga de su prometida, Valerie. Sabía que ella iba a una cierta cafetería, así que un día fui y me choqué con ella por accidente, derramando agua en su hermosa ropa. Me disculpé y le dije que pagaría para secarle su ropa, y eventualmente empezamos a hablar y nos llevamos bien. Intercambiamos números y le pregunté si le gustaría ir de compras un día, y ella aceptó. Esto era demasiado sencillo. Algunos días después fuimos de compras y no pasó mucho tiempo para que empezara a confesarse sobre lo sola que se sentía y que no conocía a nadie, solo a su novio. Yo le sonreí con dulzura y le dije que estaría feliz de ser su mejor amiga. Al mismo tiempo, Jason y yo estábamos saliendo. Fingí enamorarme de él, aunque por dentro estaba furiosa. Incluso le dije que le compartiría algunos documentos confidenciales de trabajo si me consentía y me trataba como una princesa. Él parecía totalmente enamorado de mí y pasaba todo su tiempo llevándome a cenar y comprándome regalos costosos. Parecía que ya no estaba interesado en Valerie. Obviamente, Valerie vino a mí y me contó que estaba muy triste porque la boda se acercaba pronto, pero su prometido era frío y estaba actuando extraño. Por un lado la consolé y la animé, y por otro lado seduje a Jason y le quité todo su dinero. Incluso había puesto mi nombre en el contrato de la casa, así que técnicamente era dueña de su casa. ¿Saben? Quería que Jason sintiera el dolor de ser engañado por la persona que confiaba. Un día
Valerie me llamó llorando y me dijo que sospechaba que su novio estaba viendo a alguien más. Le pregunté cómo se llamaba su novio y dónde trabajaba, y le dije que no se preocupara, que yo la iba a ayudar. Algunos días después, le envié a Valerie algunas fotografías de él conmigo, pero obviamente oculté mi rostro. Sin embargo, eso era suficiente para hacerla sufrir. Luego le dije a Valerie que parecía que su novio estaba trabajando con la otra chica en un proyecto y que Valerie podía vengarse destruyendo el proyecto. De esa forma, él ya no podría trabajar con la otra chica. Valerie me creyó todo. Fue una locura. Al día siguiente escuché de mis colegas que la loca prometida de Jason había destruido el diseño final del proyecto de ambas empresas. Había derramado agua en su laptop y la había lanzado al suelo. La fecha límite estaba muy cerca y era muy tarde para volver a comenzar. Aparentemente el jefe de Jason estaba furibundo y lo despidió de inmediato. Este contrato valía millones de dólares y él había arruinado todo. Debía reconocérselo a Valerie. Ni siquiera lo pensó. ¡Así de tonta era! ¡Ja! Jason se lo merecía. Finalmente, el karma había regresado a patearle el trasero. Esa noche fui a su casa. Jason no tenía trabajo, dinero y estaba por perder a su prometida y también a su casa. Toqué la puerta y Valerie abrió. Estaba sorprendida de verme, pero no tanto como lo estaría pronto. Jason me vio y parecía que iba a desmayarse. ¡Sorpresa!, dije yo. «Hola, Jason». Al ver esto, Valerie parecía confundida y dijo: «Espera, ¿ustedes se conocen?» Yo me reí y dije: «Claro que sí, Valerie. De hecho, yo soy la otra mujer con quien te está engañando. Y eso no es todo. Soy la ex de Jason». Luego me volteé hacia Jason. «Así es, Jason. Soy yo, Clara». «Valerie, cuando él fue a París, estaba saliendo conmigo y luego me engañó contigo. Así que solo estaba buscando mi dulce venganza». Ambos parecían sorprendidos y en vez de gritarme, empezaron a pelear entre sí. Valerie estaba gritando: «¿Cómo pudiste?». Jason gritó: «¡Estás loca! Si no hubieras arruinado mi laptop, las cosas no estarían así». «¿Ah, en serio? Si no me hubieras engañado, yo no hubiera hecho eso», dijo Valerie mientras empezaba a llorar. Poco después se enteró de que la casa me pertenecía ahora y todo su dinero. Y fue entonces que todo se volvió una locura. Solo me quedé parada admirando cómo había salido mi venganza. Eventualmente, ellos terminaron y decidí echarlos de la casa. Así que mi querido plan de venganza de los últimos años había salido bien. Sin embargo, había solo un problema. El precio que había pagado no había sido pequeño. Cuando aparecí en el trabajo, todos estaban susurrando sobre mí, diciendo que el proyecto en el que había trabajado había sido un fracaso, y todo porque había seducido al hombre de la otra firma, incluso cuando estaba por casarse con su prometida. Era un desastre. Mi reputación estaba arruinada. No podía manejar tener a todos en mi contra, así que renuncié. Decidí pasar algo de tiempo en casa, intentar aclarar mi cabeza. No lo entendía. Después de pasar tantos años planeando mi venganza, y ahora que finalmente lo había logrado, ¿por qué me sentía tan mal? Estaba tan concentrada en arruinar la vida de Jason que no pensé cómo podría afectar a la mía. Estaba delirando. Por encima de todo, la alegría y satisfacción de verlos a ambos mudarse de la casa fue temporal, y lo único que quedó fue una sensación de vacío. ¿Qué había estado haciendo? Solo había arruinado las vidas de las personas, especialmente la de Valerie. Ella era inocente en todo esto. ¿Cómo había podido ser tan cruel? Un día, mientras caminaba por la calle, la vi en una parada de autobús y se veía muy triste y delgada, y me atormentó verla así. Esa pobre chica no se merecía eso. No podía quedarme ahí parada sin hacer nada. Debía disculparme. Así que corrí por la calle, pero cuando llegué, el bus se había ido con ella. Decidí llamarla. Le pregunté si podíamos hablar y al principio me rechazó, pero cuando le dije que lo sentía y lo horrible que me sentía por todo, ella aceptó verme. Yo tenía las llaves de su vieja casa mientras ella caminaba hacia mí y se las entregué. Ella se sorprendió, pero luego empecé a explicarle. «Valerie, lo siento mucho. No quería lastimarte. Es solo que Jason rompió mi corazón. Y por años lo único que pensé fue en destruir su vida como él había destruido la mía.
No sabía que eras tan dulce y ahora veo lo horrible que fui contigo. No mereces nada de esto. Confiaste en mí y yo te traicioné. Al principio Valerie no dijo nada. Luego empezó a gritarme diciendo que pensaba en mí como su mejor amiga y que se sentía patética por haber confiado en mí. En este momento yo empecé a llorar. ¡Era un monstruo! Cuando empecé a llorar, algo cambió en Valerie. Me abrazó. No podía creerlo. Después de todo lo que le había hecho, ella seguía queriendo abrazarme. Ahí estábamos abrazándonos y llorando. Y sí, finalmente algo bueno había salido de todo este desastre. Tenía una amiga y muy rápido esta amiga se convertiría en mi mejor amiga. Estaba segura. Chicos, honestamente, no les recomiendo desperdiciar su tiempo en venganzas. Desperdicié muchos años de mi vida obsesionada con vengarme de Jason y al final solo me lastimé a mí misma y a la pobre e inocente Valerie. Por mi experiencia, solo quiero decirles que siempre sean la mejor persona y vivan por ustedes, no por otros.